Bien, jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy con respecto al curso de lenguaje. En esta sesión vamos a tocar el tema del multilingüismo. Y esto va para ustedes, estudiantes del cuarto de secundaria. Bien, veamos en qué consiste lo que llamamos el multilingüismo. Cuando hablamos de multilingüismo, también estamos hablando sobre la realidad lingüística del Perú, ¿no? ¿Y por qué hablamos acerca de este tema? Porque el multilingüismo en el Perú es amplio. Si bien notamos este mapa, podemos notar una variedad, incluso miren, de personas, animales, lugares y hasta culturas. Entonces parte desde acá, jóvenes estudiantes, el multilingüismo. Recordemos que nuestro país es un país multilingüe y pluricultural. ¿Pero qué quiere decir eso? Que multilingüe significa que manejamos muchas lenguas. Se dice que en el Perú hay un promedio de 43 o otros dicen 47 lenguas que se hablan en nuestro país. Y obviamente dicen que aún puede haber más porque todavía no podemos descubrir algunas comunidades que están pues dentro de la selva peruana. Pero otros también manifiestan de que está en proceso de extinción algunas lenguas que ya no estamos usando en este momento, ¿verdad? Entonces veamos. ¿Qué es el multilingüismo? Dice, es un fenómeno en el cual cohabitan varias lenguas sobre el mismo territorio. Eso es lo que justo estábamos explicando. Dentro de este territorio peruano hay, ¿no?, varias lenguas que cohabitan, ¿verdad? Hay varias lenguas que cohabitan especialmente en la parte de la selva del Perú. Entonces veamos, se conceptualiza como multilingüismo al conocimiento individual y social de varias lenguas. Entonces el multilingüismo, que obviamente en el país hay y reconocemos que hay varias lenguas. Según el artículo 48 de la Constitución, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Entonces, esto del multilingüismo, jóvenes estudiantes, está reconocido por la Constitución y la Constitución reconoce que sí tenemos lenguas oficiales como el quechua, aymara y en sus zonas, dicen, en el mismo lenguas aborígenes según, ¿no?, en este caso, el lugar donde ellos hablan. Veamos. Causas del multilingüismo. ¿Por qué se genera o se generó el multilingüismo en nuestro país? ¿Por qué hablamos varias o muchas lenguas en nuestro país o en nuestro territorio? Una de ellas es la dialectización. La dialectización se entiende como un proceso de variación regional de la lengua natural. Es decir, nuestra lengua natural puede variar de acuerdo a la posición geográfica que nosotros nos encontremos. Por ejemplo, el latín, ¿no?, la lengua natural de Roma, se origina en las lenguas romances, el castellano, el catalán, el francés, el portugués. O sea, se ha dialectizado, es decir, ha sufrido varias variaciones o mutaciones, y estas variaciones, de acuerdo con el paso del tiempo, van formando otras nuevas lenguas. Y lo mismo ha pasado en Perú, que una lengua madre empezó pues a variar en cierto uso de acuerdo a la necesidad de alguna comunidad idiomática. Entonces va formándose una nueva lengua. Además, surge la fragmentación. Cuando ya ocurre la dialectización, el segundo proceso es la fragmentación. Es el proceso en el cual los dialectos cobran autonomía y se vuelven en lenguas. ¿No? Lo primero era la dialectización, ¿no? Va surgiendo un proceso de dialectización por cada región, y segundo, se empieza a fragmentar, es decir, se separa de la lengua madre y empieza a formar nuevas lenguas. Por ejemplo, seguimos hablando del latín.
comenzó a dialectizarse, lenguas romances, y estos dialectos se transformaron en lenguas cuando se fragmentaron por completo, es decir, comienzan a ser usadas de manera constante por un gran número de personas. A eso nos referimos cuando hablamos de la fragmentación, ¿no? Es decir, se separan, ¿no? Prácticamente se desligan de la lengua común que tenían. Entonces ya se formó una nueva lengua, una nueva forma de expresar sus ideas. Seguimos con otras causas del multilingüismo. Otra de las causas es la pluriculturalidad, ¿no? ¿Qué es ese término pluriculturalidad? Es que significa de que hay diversas culturas dentro de un mismo territorio. Y eso en nuestro territorio nacional es muy notorio, ¿no? Hay muchas culturas, muchas formas, muchas evidencias, ¿no?, de que hay en nuestro país comunidades especialmente étnicas, ¿no?, ahí en la Amazonía, que tienen una forma, una cultura diversa. Y eso también ha generado que se cree una nueva forma de pensar, por tanto, crea pues una nueva forma de comunicación, una lengua, en otros términos. Otros también se han originado por las invasiones de otros pueblos, ¿no?, hacia otros lugares. En este caso, por ejemplo, en el Perú se ha originado el multilingüismo también por la invasión de los españoles hacia la parte de América. Nosotros teníamos ya lenguas aborígenes, lenguas propias, autóctonas de esta región, pero con la llegada de los españoles también se nos impone otra nueva lengua y que también se vuelve, pues, en este caso, oficial. Hablamos del español sobre el quechua y las demás lenguas que existían. También se produce multilingüismo por las migraciones. Recuerden que las migraciones hacen que una persona viaje llevando, o un grupo de personas viajen llevando su forma de pensar, su cultura, ¿no?, y su lengua. Y esto a veces ya se mezcla dentro de la comunidad idiomática y pues se genera otra nueva lengua, ¿no?, una lengua más. Entonces, por ejemplo, en nuestro país hubieron diversas migraciones, como de los chinos, como de los africanos, y luego ya de los ingleses, los franceses, etc. Entonces, el país, aquí nuestro país, Perú, se va convirtiendo en una especie de lugar donde hay muchas lenguas más, ¿no? Obviamente que esas no son reconocidas. Nociones generales. ¿Qué es el idioma? El idioma, jóvenes estudiantes, es la lengua oficial de una nación, y esto reconocido según la constitución política de aquel o de un lugar determinado. En nuestro caso tenemos pues tres lenguas, o mejor dicho, tres idiomas oficiales, que vendrían a ser el español, el quechua y el aymara. Y dice que según la ley también son consideradas aquellas lenguas aborígenes en su localidad o comunidad. Tenemos también la familia lingüística. ¿A qué le llamamos familia lingüística? Es el conjunto de lenguas que provienen de un origen común. Es una familia lingüística. Por ejemplo, del quechua, no solamente es el quechua que nosotros conocemos o hablamos, también hay formas y variedades del quechua, pero su lengua común es el quechua, ¿no? Entonces, la lengua madre. En el Perú, en la actualidad, existen, dicen, 19 familias lingüísticas. Entonces, de esas 19 familias lingüísticas, nosotros hacemos uso de ello. Ojo que estamos hablando solamente de las familias lingüísticas amerindias, es decir, lenguas netamente americanas, sin incluir al español. Tenemos las lenguas amerindias, dice, son propias del continente americano, ¿no? Su uso presenta más en el ámbito familiar y local. Las lenguas amerindias son aquellas lenguas, jóvenes estudiantes, que han surgido dentro del mismo territorio de América, antes que llegaran los españoles. Por eso se les llaman lenguas amerindias. Y en el continente hubieron muchas culturas, por ejemplo en Chile, hubo en Argentina, en Colombia. Entonces en Perú, una de las más grandes culturas del Tahuantinsuyo de los incas. Entonces todos ellos tenían una lengua en común. Es más, dentro de nuestro territorio peruano, nada más en los tiempos preincaicas o incas,
habían lenguas diferentes. Esas lenguas se le conocían como las lenguas amerindias y hasta hoy en día algunos sobreviven, ¿no? Se dividen en lenguas andinas y lenguas selváticas. Las amerindias aquí en nuestro país hay dos tipos, ¿verdad? Unos que son de la sierra y otros que son generalmente de la selva. Y esta de la selva es la más compleja porque es difícil de estudiarlo. No tenemos mucha accesibilidad para ello, ¿no? Entonces, si hablamos de las lenguas andinas, ¿no?, vendría a haber una familia quechua. Y la familia quechua se habla casi todo en el Perú, excepto en 4 departamentos de nuestro país, que vendría a ser La Libertad, Tumbes, Piura y Tacna. En estos departamentos no se habla el quechua. Además del Perú, también se habla el quechua en Chile, Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Argentina. O sea, es una lengua muy, pero muy extendida, ¿no? Es una lengua muy extendida y es una de las lenguas más habladas de América, ¿no? Es la más hablada de América, de las lenguas amerindias, en este caso la familia quechua. Entonces, tenemos las clases o las familias quechua. Tenemos dos tipos: quechua waiwash, que se habla en Lima, Junín, Pasco, Ancash, Huánuco y centro, casi centro, ¿no?, de nuestro país. Y el quechua wampuy, que se habla también en el norte, en el sur y la selva de nuestro país. Y precisamente nosotros somos los que hablamos este quechua tipo wampuy, ¿no? Entonces veamos, en este caso, la familia Aru. Es la segunda familia andina. La primera es la familia quechua y este segundo es la familia Aru. Estas están pues, abarcan a la Aymara, que se habla en Puno, Moquegua y Tacna, y parte de Chile y Bolivia. El Cauqui, esto se habla en Yauyos, ¿no?, por Lima, por el departamento de Lima. Y el Jacaru o Yauyos, lengua en peligro de extinción, que bueno, pues una lengua se termina generalmente cuando ya no hay personas que empleen o hagan uso de esa lengua. Tenemos las lenguas amazónicas. Estas lenguas amazónicas es el segundo grupo, ¿no?, de las no amerindias. Es la más amplia y más variada y compleja del estudio. Son 17 familias lingüísticas más 2 familias andinas, serían en total 19 familias de lenguas en el Perú. Son lenguas ágrafas, no tienen escritura. La lengua más hablada es el Ashaninka de todo este grupo. Entonces, dentro de este grupo podemos ver, por ejemplo, voy a enumerar nada más, ya ustedes seguramente en su libro lo van a tener, estas lenguas amazónicas. Por ejemplo, tenemos la primera, la familia Arawak, que es una de las lenguas que tiene mayor cantidad de hablantes. Luego tenemos la familia Aru, la familia Arawa, la familia Bora, Kawapana, Candosi, Jarakbut, Huitoto, Jíbaro, Munichi y Pano. Otra lengua también más hablada de estas amazónicas es el Pano, ¿verdad? Hay dos lenguas más habladas, dos familias, mejor dicho, la familia Arawak y la familia Pano. También tenemos la familia Pebayuba, la familia Quechua, la familia Chimaco, la familia Tacama, Ticuna, Tucano, Tupi Guaraní, Zaparo. Entonces, estas son las familias, ¿no?, en este caso, lingüísticas de nuestro país. Entonces, de estas dos solamente se conoce más el Ashaninka, ¿no? Es el que más se habla, porque se habla incluso en el departamento de Lima. Lenguas extintas. Hay lenguas que en el Perú ya han desaparecido, por ejemplo, el cholón, moche, tayana, cuyé, jacaru, sechura, olmos y puquina. Esto es porque ya no hay más personas que hablen, pues. Y las lenguas no amerindias obviamente son las lenguas que provienen del exterior y que no han sido propios de América, en este caso el castellano. Ya en un texto muy aparte les voy a proporcionar acerca del castellano en el Perú, y de ese texto obviamente vamos a tener una prueba. Bien, estimados estudiantes, hemos llegado en este caso a la parte final de esta sesión, esperando de que haya sido entendible y que para reforzamiento vamos a tener un texto adicional sobre las lenguas o los castellanos en el Perú, y la prueba va a ser de aquel mismo texto. Bien, jóvenes, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.